Muy buenos días, amigos de Entrevistas en TV y de Su Mundo TV. Permítanos de nuevo llegarles una vez más, hoy domingo 29 de septiembre del 2024. Este es el último domingo de este noveno mes de este año. Hoy concluye pues la labor correspondiente a este mes. En estos días, durante esta última semana que ha transcurrido, el presidente Luis Abinader ha tenido una activa participación durante la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente estuvo allí desde el pasado domingo y desplegó una serie de actividades, pronunció varios discursos, sostuvo una serie de reuniones importantes, incluso se entrevistó con el presidente norteamericano Joe Biden, que lo distinguió, escogiéndolo junto con el primer ministro de Bélgica para encabezar una importante reunión o comisión para tratar asuntos sobre drogas. Allí el presidente en las Naciones Unidas afirmó que la República Dominicana fortalecerá las medidas con Haití en caso de que fracase la misión de paz de las Naciones Unidas. Como sabrán, en Haití hay una misión de paz que encabeza Kenia, que ha enviado un contingente militar policial allí y se propone próximamente enviar otros militares. Dice el presidente Abinader que si esta misión fracasa, pues la República Dominicana tomará la medida correspondiente. De manera que ha sido muy activa la participación de nuestro presidente allí en las Naciones Unidas, donde por cuarta ocasión él concurre durante su mandato presidencial. El presidente ya ha regresado y ha retomado ya las riendas del poder. Amigos, en el día de hoy tenemos como nuestro invitado a un destacado jurista y sociólogo, el doctor Antonio Medina Calcaño. Él es director general de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él fue en pasado tiempo, hace poco, vicerrector de extensión de la UAS y también ha sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Alta Casa de Estudios. El doctor Medina Calcaño es un observador nacional e internacional de procesos electorales que se celebran fuera del país. De manera que tendremos hoy como nuestro invitado al doctor Medina Calcaño, con quien estaremos conversando dentro de unos minutos. Vamos a una pausa y en breve estaremos con nuestro invitado. Adelante, señor director. Bien, amigos, nos satisface acoger por acá una vez más al doctor Antonio Medina Calcaño, sociólogo y jurista, quien fuera vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y quien precisamente hacía mucho tiempo que no lo teníamos por acá como nuestro invitado, y hemos sabido a última hora que el doctor pues se nos escapó y andaba por China, allá en Asia, en las profundidades de Asia, de manera que el doctor estaba en actividades en China, que quisiéramos que él nos dijera en qué consistieron esas actividades, doctor. Buenos días, bienvenido sea usted una vez más por acá. Buenos días, Félix. Para mí es un honor estar de nuevo aquí en mi programa. Soy parte del mismo y nada, estamos a disposición de todos los amigos y amigas televidentes. Muchas gracias por la invitación. Díganos ese viaje a China, ¿de qué consistió eso? Es una gran experiencia. Fui invitado a un seminario Tintán, una especie de seminario de las relaciones de China con América Latina,
con representantes de casi todos los países de América Latina, abordando los diferentes temas de la cooperación, de las relaciones de China con América Latina. China es el principal motor del desarrollo económico mundial, y los avances tecnológicos, el progreso de esa sociedad es inconmensurable. Y el impacto que tiene en la economía y a nivel global es fundamental. De manera que es importante conocer la experiencia de China, cuál ha sido el factor causal de todo ese progreso, de todo ese avance de esa sociedad, que era una sociedad casi medieval y que hoy se ha convertido prácticamente en la segunda y casi la segunda economía del mundo, potencia del mundo. Como dije al principio, el principal motor de la economía mundial, desarrollando una estrategia global que ellos denominan la franja y la ruta, una estrategia global de desarrollo de infraestructura y de cooperación internacional. Y las relaciones con América Latina se han aumentado, se han incrementado sustancialmente. De modo que nosotros estuvimos de visita en Beijing y en otras ciudades viendo, digamos, el impacto que tiene ese crecimiento en toda la población y la importancia de este gigante asiático en la economía mundial. Fue una gran experiencia, visitamos otras ciudades, vimos el desarrollo no solo de infraestructura, sino el desarrollo tecnológico, visitamos fábricas de vehículos y otras instituciones importantes del hermano pueblo chino. ¿Usted cree que ha sido beneficioso para la República Dominicana el establecimiento o restablecimiento de esas relaciones con China? Absolutamente, eso fue un paso fundamental, porque sería un error estratégico no haberlo hecho. Y yo pienso que eso fue una decisión clave que ha impactado positivamente. Solo hay que recordar lo que ocurrió en la pandemia, que si no es por el apoyo de China con la vacuna, sí. No sabemos lo que hubiese ocurrido en nuestro país con esa crisis de salud mundial. Y nos ayudaron, nos apoyaron, colaboraron y en muchos otros aspectos más. De manera que creemos en esas relaciones y han sido fructíferas para ambos países y en el caso nuestro también. ¿Cómo usted vislumbra, doctor, las relaciones futuras, en tiempos futuros entre China y Estados Unidos? ¿Cómo usted ve la situación en base a que ambas son dos potencias fuertes? Estados Unidos ocupando el primer lugar por ahora, China creciendo vertiginosamente. En un futuro no muy lejano, porque el tiempo avanza rápidamente, ¿cómo usted vislumbra que serán esas relaciones? Como país, conocemos la importancia que tienen las relaciones con Estados Unidos. Es nuestro principal socio económico. Y además de eso, la diáspora dominicana que está ahí, de manera que eso es clave para la política dominicana, en lo económico, en lo social y en muchos otros aspectos en las relaciones internacionales, pero también las relaciones con China. Recuerden que uno de los primeros países, ¿cuántas décadas hace que Estados Unidos tiene relaciones con China? Hace muchísimas décadas. Y la influencia de China en el ámbito económico, incluso de los propios Estados Unidos, porque muchas de las fábricas, de los productos tecnológicos de los Estados Unidos se fabrican en China. De manera que es indispensable esa relación y en cierto modo hay mucha dependencia del mercado chino, de la producción china para el mercado mundial. De manera que creemos que se necesitan ambos. Entonces, se necesitan ambos porque no es posible tratar de bloquear, de interrumpir esas relaciones, porque sería catastrófico no solo para los Estados Unidos, sino para la economía mundial. Incluso Estados Unidos tiene una deuda grande con China. Estados Unidos le da mucho dinero a China. Claro. Los chinos tienen inversiones a todos los niveles en los Estados Unidos. Y como dije, a nivel tecnológico, las empresas tecnológicas, miren lo que está ocurriendo con el mercado automovilista, de automóviles a nivel mundial, la incidencia
de los chinos. Incluso muchos de los vehículos de las marcas de Estados Unidos se fabrican también en China, y de los dispositivos tecnológicos y de las herramientas. O sea que China es fundamental para el mercado mundial, y esas relaciones, en el caso de República Dominicana, hay que promoverlas, no solo con los Estados Unidos, que es, como dije, nuestro principal socio comercial, sino promover, fortalecer las relaciones con la República Popular China también. Doctor, en la introducción del programa hablábamos sobre el viaje que acaba de hacer el presidente Abinader a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en Nueva York, donde él pronunció varios discursos y sostuvo una serie de reuniones. Y señalábamos también que el presidente norteamericano Joe Biden lo distinguió al presidente Abinader y lo nombró en una comisión conjuntamente con el primer ministro de Bélgica para tratar su asunto de las drogas sintéticas, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted ve este viaje que acaba de hacer el presidente a Estados Unidos, sobre todo en esta Asamblea de las Naciones Unidas? Muy positiva la intervención del presidente, la visita a los Estados Unidos, esa designación por parte del presidente Joe Biden sobre la coordinación para Centroamérica y el Caribe en la lucha contra el fentanilo y las drogas sintéticas. Es un mal que está afectando mucho a los Estados Unidos y a nuestros países, y creemos que es una importante distinción. Y en sentido general, su intervención, su referencia recurrente otra vez al tema haitiano, que es muy importante para la República Dominicana, quizás el país más interesado en que se resuelva la situación de Haití, que se enfrente esa crisis ancestral que tiene ese hermano pueblo, es la República Dominicana, porque nosotros, además de que hemos sido un pueblo solidario, un país solidario, una nación que ha apoyado a los haitianos, somos los que de un modo u otro sufrimos los efectos positivos o negativos de lo que ocurra en Haití, porque tenemos frontera, somos dos alas de un mismo pájaro, compartimos una isla, y a donde vienen los haitianos fundamentalmente es a la República Dominicana. Entonces, creemos que las grandes potencias deben de asumir su responsabilidad, los Estados Unidos, Francia, Canadá y otros grandes países frente a la crisis haitiana, que no han asumido la responsabilidad histórica que tienen. Miren lo que está pasando ahora con la intervención de la fuerza de Kenia y el asunto del combate a las bandas. Hasta ahora parece que no ha sido tan efectivo los resultados, pero tenemos la esperanza de que de algún modo se resuelva esta situación, porque un pueblo sufrido, un pueblo pobre, explotado históricamente como Haití, merece un mejor destino. Ahí no hay Estado. Entre los miembros del Consejo de Gobierno, los que están manejando la dirección del Estado, hay contradicciones, hay problemas, hay divisiones, es un Estado fallido. Son situaciones que lamentamos profundamente porque queremos al pueblo haitiano. Somos hermanos, y lo más interesado y lo más solidario hemos sido nosotros. De manera que apoyamos la intervención del presidente de llamar nuevamente a las naciones del mundo y sobre todo a las grandes potencias a que acudan en apoyo y en solidaridad con el pueblo haitiano, y que efectivamente se comiencen a resolver los problemas, porque lo de Haití, la inversión es minúscula en relación a otras situaciones que se han estado dando en el mundo. Sin embargo, las promesas se han quedado, las propuestas y los apoyos se han quedado hasta ahora en promesas. De manera que apoyamos la posición del señor presidente al respecto, porque es una posición no del presidente, no del gobierno dominicano, es una posición del pueblo dominicano, es una posición de nuestro país como nación, que comparte la isla con Haití. Sí, tal como lo ha reiterado el presidente en varias oportunidades, tanto en ese foro internacional de las Naciones Unidas, como aquí en diversas actividades, en
la rueda de prensa semanal que ofrece, etcétera, él ha reiterado su queja de que la comunidad internacional hace promesas de acudir en auxilio de Haití. Sin embargo, esas promesas se quedan en el aire y no aparece esa ayuda que necesita Haití de parte de estas naciones, estas grandes naciones. Así es, Haití ha sido, digamos, ha sufrido el embate hasta de la naturaleza, con los terremotos, huracanes, situaciones, la crisis política, la inestabilidad, la inexistencia de un Estado. Es decir, es, además de la pobreza, de la miseria, del hambre que sufre ese hermano país, las grandes potencias que tienen la mayor responsabilidad histórica frente a ese pueblo, no han respondido y se han quedado en promesa. Pero ¿qué vemos en términos concretos en ayuda y colaboración y cooperación? Prácticamente nada. De manera que ese llamado, esa alerta, esa exhortación es muy importante y la apoyamos absolutamente y creemos, porque no somos antihaitianos, por el contrario, somos un pueblo que ha apoyado y ha sido solidario con Haití. Siempre hay sectores extremistas de ambos lados, pero no podemos promover ni el antihaitianismo ni el antidominicanismo de aquel lado. Lo importante es la colaboración y el apoyo y la solidaridad entre ambos pueblos y sobre todo lo que ha sido históricamente el apoyo del pueblo dominicano al pueblo haitiano. Sí. Doctor, ahora que tocamos estos temas y con relación al proceso electoral que se celebra actualmente en los Estados Unidos, donde el 5 de noviembre venidero habrán elecciones. Hay dos candidatos, como sabemos, que se disputan la presidencia, la señora Kamala Harris, demócrata, actual vicepresidenta, y el expresidente republicano Donald Trump. Realmente las encuestas que se hacen hasta este momento manifiestan una especie de empate técnico entre ambos, con Kamala con 1 o 3 puntos por delante, pero esto significa un empate técnico con el margen de error que tienen estas encuestas. Sobre este proceso quisiéramos conocer su opinión, doctor. Bueno, la situación ha cambiado después de que el presidente Biden declinó su candidatura por las razones que ya conocemos. Y realmente en relación a la candidatura demócrata hay un repunte, porque antes Donald Trump le llevaba muchos puntos a Biden por la misma situación de salud, de los cuestionamientos, pero ahora prácticamente hay un empate técnico. Recuerden que el sistema electoral de Estados Unidos es muy peculiar. Ahí no se gana por voto universal. Usted puede a nivel general sacar más votos que un candidato, como ocurrió con Hillary Clinton. Porque pero predomina el voto electoral. Perdió el voto electoral por los estados. Sí. Pero a mi juicio y viendo el panorama, que aunque hay un empate técnico, la tendencia de Kamala Harris es a crecer. De modo que hasta ahora el panorama está un poco indefinido, pero yo creo personalmente que la posibilidad de que gane Kamala Harris son mayores a que gane Donald Trump, porque ha cometido algunos errores, no solo por su participación en el pasado debate, que evidentemente salió gananciosa, victoriosa, por su participación Kamala Harris, porque Kamala Harris no es Joe Biden, porque recuerden que el argumento de Trump y de los republicanos en el ataque era la edad, la situación mental, de deficiencia, qué sé yo qué, pero con esta señora no, porque es una mujer joven, dinámica, con preparación, con experiencia de Estado, no es lo mismo, y han tenido que cambiar la estrategia electoral de ataque a ella, pero hay un grado de, digamos, de división en los Estados Unidos
algo sin precedentes, ¿no? Entre sectores que no importa los cuestionamientos, los sometimientos a la justicia, los cargos judiciales que tiene Donald Trump y las situaciones que todos conocemos. Hay un sector de la sociedad norteamericana conservador que mantiene inalterable el apoyo, pero hay sectores más avanzados, progresistas, los latinos, las minorías y otros sectores que son más o menos, digamos, que están en una posición intermedia, ¿no? Son conservadores, pero no tienen ese radicalismo ni esas posiciones que asumen sectores que están apoyando a Donald Trump. Partiendo de ahí, yo pienso que las posibilidades de que gane Kamala Harris son mayores, aunque todo está por definirse. Recuerden que hay estados bisagra, son 5, 6 o 7, que son los que van a definir las elecciones, que son estados donde hay muchos indecisos, pero hasta ahora, evidentemente, que el crecimiento de la candidatura de Kamala Harris ha sido evidente frente a lo que ocurría con el candidato anterior. Con respecto a esos atentados que ha habido en contra de Trump, 2 atentados, un atentado y uno que fue un intento o inicio de atentado, no se llegó a producir. ¿Cree usted, doctor, que esto favorece realmente el ámbito electoral de Donald Trump, esos atentados? El discurso de Donald Trump es un discurso hasta cierto punto de odio. Mire lo que ocurrió en el pasado debate con los haitianos, con las minorías, con los migrantes, diciendo que son delincuentes, y siembra el odio, siembra el rencor, la discordia, y eso no es positivo para ninguna sociedad. Tampoco es positivo eso de los atentados, porque si eso ocurriera sería catastrófico, ¿no?, para la sociedad norteamericana y para esa democracia. Esperemos que todo se desarrolle por la vía normal. Se supone que han tomado las medidas del lugar para protegerlo a él y a la candidata Kamala Harris. Pero ese discurso no es positivo, ese discurso de extremismo en contra de sectores sociales que promueve quizás acciones que no son las más correctas, pienso que no da fruto positivo y es condenable desde todo punto de vista. Y los planteamientos de Donald Trump al respecto han estado ahí y han sido base de su estrategia electoral. De manera que finalmente son los estadounidenses los que van a decidir su destino. Exacto. Vamos a esperar el 5 de noviembre porque lo que ocurre en Estados Unidos, lógicamente, nos impacta a nosotros porque las relaciones son fundamentales de República Dominicana con ese país del norte y desde el punto de vista económico, social. Ahí viven prácticamente la principal receptora de la diáspora dominicana es Estados Unidos, específicamente Nueva York y otros estados. Las remesas que vienen de ahí, el principal socio comercial. De manera que lo que ocurra ahí en términos electorales, por supuesto que influye en nuestro país. Y esperemos que sea lo mejor para ese país y para las relaciones también con América Latina y con República Dominicana. ¿Habrá una observación dominicana electoral en este proceso del 5 de noviembre de Estados Unidos? Hasta ahora, en términos de observación, como se conoce con otros países de América Latina y del mundo, no se da en Estados Unidos. No se usa eso. Creo que los partidos invitan, algunas instituciones invitan a determinadas personalidades a que vayan a estar en el proceso. Aquí mismo la embajada también invita a veces a la embajada, a hoteles, a seguir el desarrollo. Yo he participado aquí en el país en otros procesos, observando cómo
se desarrolla el mismo, los resultados, los conteos por los estados, de modo que todos vamos a estar atentos ese día, ya queda muy poco. Vamos a ver qué ocurre. Sí, vamos a una pausa con su permiso, doctor, y nos vemos en breve. Adelante, señor director. Amigos, no olviden seguirnos en los canales 101 y 1101 de Claro, canal 81 de Altiz, canal 81 de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano, canal 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick. También estamos en más de 150 sistemas de cable en la provincia del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano, además en el satélite Intelsat para todo el mundo. Asimismo, puedes seguirnos en todas las plataformas digitales y en nuestra página web www.sumundotv.com, de manera que este canal, Su Mundo TV, se ve en todas partes del mundo. Amigos, vamos a continuar conversando con nuestro invitado, el doctor Antonio Medina Calcaño. Él es sociólogo, jurista, director general de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A propósito de internacionales, doctor, y tratábamos en el segmento anterior sobre temas internacionales, pero hay otro tema que no quisiéramos pasar por alto debido a su trascendencia, y es la situación bélica que están viviendo en el Medio Oriente, la guerra que está librando Israel en contra de sectores palestinos, que ahora se ha involucrado gente del Líbano, grupos terroristas del Líbano, conjuntamente con Hamas en la Franja de Gaza, y el grupo libanés también, que están tomando participación en esta guerra. Diariamente son centenares de muertos, niños, ancianos, mujeres, hombres, destrucción total, tanto en la Franja de Gaza como ahora en el Líbano, en el sur del Líbano. Y todo esto ha venido como consecuencia de aquellos acontecimientos ocurridos el 7 de octubre del año pasado, cuando militantes de Hamas invadieron a Israel y causaron varios miles de muertos allí. Sobre esta situación quisiéramos su opinión. Es lamentable la situación que está atravesando esa región del mundo y específicamente los palestinos. La catástrofe humanitaria, la matanza que se está desarrollando con ese pueblo, ¿no? Más de 40,000 personas, entre niños, mujeres, ancianos, hombres, todo, han sido asesinados por Israel. Si bien condenamos lo que ocurrió en octubre pasado, fue en octubre, sí, en octubre pasado, con la intervención del grupo Hamas, que es imperdonable, no se puede tolerar ese tipo de acción. Pero la respuesta de Israel es desproporcional. Incluso hay muchos sectores y analistas que entienden que con un servicio de inteligencia tan efectivo como es el Mossad, ¿cómo podía los Hamas entrar a Israel con una intervención tan masiva sin haber sido detectado? Eso no tiene explicación. Recuérdense que Netanyahu estaba en una situación de crisis, acusado de corrupción y prácticamente lo iban a destituir. Pero eso prácticamente le ha permitido mantenerse en el poder. Por eso hay muchas interrogantes y muchas dudas en cuanto a la respuesta de Israel frente a esa situación
y lo que ocurrió en octubre pasado, lo cual condenamos. Ahora, lo que ha pasado... ¿Qué usted cree que hubo permisividad de parte de...? Eso es lo que muchos concluyen. Eso es lo que muchos concluyen, porque no tiene explicación que un movimiento, que una logística militar tan amplia como desarrolló Hamás ese día, no fuera detectada previamente por un servicio tan efectivo de los mejores del mundo, de inteligencia. Entonces hay mucho cuestionamiento, muchas dudas sobre eso. Pero lo que ha ocurrido después, eso no tiene ninguna justificación. Eso es de lesa humanidad. La matanza indiscriminada, la destrucción de toda la infraestructura. Mire lo que ha pasado ahora en el Líbano con Hezbollah, que también es un grupo que nosotros no aceptamos ni apoyamos, digamos, las acciones terroristas. Pero lo que está haciendo Israel es terrorismo también. Pero ustedes se imaginan los Viper y los walkie-talkie, ¿cuántas personas indefensas, niños, mujeres, gente que no tienen que ver con el Hezbollah han sido afectados? No se sabe cuántos muertos, heridos. Es una acción indiscriminada que no ven las consecuencias ni los daños colaterales que puedan originarse con eso. De modo que lamentablemente la comunidad internacional ha sido muy pasiva, muy tolerante frente a esas acciones criminales que se están cometiendo. Reitero, no decimos que es el pueblo de Israel, porque nosotros entendemos y creemos en la existencia de las dos naciones, de Israel y del pueblo palestino. Pero a los palestinos no se les ha permitido tener realmente una nación, un país, y han vivido en un estado permanente de asedio, de aislamiento. Entonces, fíjense que en Israel un sector de la opinión pública no está a favor de eso. Miren lo que ocurrió con los rehenes, que hay protestas, reclamos de que se llegue a un acuerdo entre los dos bandos, que ha sido promovido incluso por muchos países. De manera que no toleramos, rechazamos, condenamos esas acciones criminales desproporcionadas de lo que está pasando, exterminando a un pueblo a todos los niveles, y la comunidad internacional pasiva. Condenan, pero condenas tibias, porque tampoco aceptamos ni apoyamos el terrorismo. Creemos en la convivencia pacífica de los dos pueblos, pero lamentablemente eso no ha pasado, y lo que vemos hoy es algo que no tiene parangón, que pocos precedentes en la historia de la humanidad, de una matanza tan intensa, de muerte de niños, de bombardeos, de hospitales, de personas incluso que lo que van es a servirles, servidores, médicos. Es decir, que es una situación catastrófica que tiende a profundizarse ese conflicto, ampliarse ahora con la intervención en el Líbano y posiblemente de otros países. Y eso es muy peligroso para la estabilidad del mundo, ¿no? Porque eso puede generar un conflicto de dimensiones inconmensurables que nos afecte a todos. De modo que hay que intervenir, hay que tratar de que eso se resuelva y que Israel pare esa agresión indiscriminada. Y por supuesto, en el caso de los grupos que actúan desde el sector de Gaza, de Palestina, tampoco apoyamos los actos terroristas. Pero lo que está haciendo Israel no tiene proporción ni justificación en relación a lo que ocurrió en octubre pasado, que ya dijimos, hay dudas en cuanto a ese acontecimiento. ¿Usted cree que tiene la misma proporción esta actuación de Israel, que la misma proporción que tiene la actuación rusa en
en la guerra que Rusia está llevando Ucrania. en Ucrania. Bueno, la guerra de Ucrania, eso tiene sus particularidades, sus explicaciones históricas. No podemos comparar los dos casos, porque no justificamos la intervención, la agresión de ningún país a otro, pero eso ameritaría un análisis que tiene raíces históricas en la relación. Recuerden que Ucrania era parte de la antigua Unión Soviética y gran parte de la población de Ucrania tiene lazos de todo tipo con Rusia, y la amenaza de ingresar a Ucrania, a la OTAN y una serie de provocaciones, pero ojalá que ese conflicto termine, porque ahí está sufriendo sobre todo la población ucraniana, y la actitud también, yo diría, provocadora de sectores conservadores de Ucrania, que le dieron la justificación a Rusia para que realizara esa intervención, la cual no justificamos ni apoyamos, porque estamos en contra de cualquier agresión, pero hay que analizar eso en un contexto muy diferente a lo que está ocurriendo en Gaza y en Palestina, ¿no? Sí. Son situaciones totalmente diferentes. Doctor, en cuanto a allá en el orden nacional, sobre esta reforma que el Poder Ejecutivo está tratando de introducir, reforma fiscal, reforma en la Constitución, reforma para reducir el número de diputados, reforma para fusionar las elecciones que se celebren todo el mismo día, en la misma fecha, etcétera. Y también la fusión de una serie de departamentos, de instituciones, como es el caso, por ejemplo, se pretende convertir en un solo el Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que el Ministerio de Educación absorba el MESI, que se cree un solo ministerio. Ha habido mucha resistencia en este caso último de unir los dos ministerios de educación, porque se dice que lo que se pretende es que el presupuesto del 4% del PIB que recibe educación, que también se le dé participación a la educación superior, o sea, a las universidades. Quisiéramos, usted como un experto en esta materia, que nos diera su opinión al respecto. Bueno, en relación a lo último, a eliminar una serie de instituciones, yo creo que es una política correcta, es una propuesta positiva, porque conocemos que hay instituciones que están de más en el Estado dominicano, y la fusión de algunos organismos también. En sentido general, vemos como positiva la propuesta del gobierno en ese sentido. La que más ha originado polémica ha sido la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación. Porque son dos, aspectos del sistema educativo diferentes, con políticas, con gestiones, con visiones diferentes, lo que es la educación preuniversitaria y la educación universitaria. Y muchos sectores se han opuesto porque entienden que eso sería desvirtuar, ¿no?, el rol de cada uno de esos sectores del sistema educativo dominicano. Porque todos conocemos que lo que es la educación superior, que implica también la ciencia y la tecnología, y la existencia del MESI en cuanto a órgano regulador de la educación superior, de promover la investigación y el desarrollo, ¿no?,
las visiones de avances tecnológicos en el aspecto educativo, así han sido muy importantes y han hecho aportes a la educación dominicana. Las complejidades administrativas, gerenciales, logísticas de ambos ministerios son diferentes, absolutamente son diferentes. Recuerden que el MESI, como órgano regulador, tiene que ver incluso con las instituciones de educación superior, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el presupuesto fundamental del MESI se va ahí en la educación superior, en el financiamiento, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con alrededor de 14,000 millones de pesos, algunas instituciones también públicas de menor categoría que la UAS, algunas instituciones, las becas nacionales e internacionales. O sea, ¿cuál sería el impacto en términos económicos? No creo que sería mucho, porque la educación superior tiene sus peculiaridades. Recuerden que la educación preuniversitaria, la educación escolar, es obligatoria el financiamiento, incluso constitucionalmente hablando. La educación superior es opcional, o sea, usted, si luego de que pasa por los ciclos de la educación preuniversitaria, tiene interés de hacerse una profesión, ahí están las universidades, y particularmente la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la principal institución de educación superior, que de por sí es un sistema, porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo existe prácticamente en las 32 provincias, donde hay recintos, centros, oficinas de aulas. O sea que es un sistema complejo. De modo que fusionar esos dos ministerios implica una reevaluación. Yo pienso que eso hay que pensarlo bien, porque ver los pros y los contras de una decisión como esta. Hay sectores, como ya conocemos, que se oponen, muchos sectores no solo del sistema educativo, tanto universitario como preuniversitario, sino que de las fusiones que se han planteado ha sido la más cuestionada. Y pienso que el gobierno debe de pensar, de analizar muy bien esto, para que la decisión que se tome sea beneficiosa y luego no nos lamentemos de crear una superestructura tan grande que sea inmanejable, porque si bien hoy conocemos lo que es el MINER como ministerio que maneja toda la educación preuniversitaria, la inmensidad de compromisos, de responsabilidades, de aspectos que se manejan desde ese ministerio, e incorporarle también lo que es la regulación de la educación superior con políticas y visiones totalmente diferentes y propósitos diferentes. Yo pienso que se pueden coordinar, porque en definitiva los recursos humanos los estudiantes que van al sistema de educación superior vienen de la educación preuniversitaria, y donde más impacta la educación pública preuniversitaria es particularmente en la UAS, donde van a estudiar la mayoría de los estudiantes egresados de colegios de escuelas públicas. Pero también el MINER tiene que ver con la educación privada. Es decir, que es muy complejo ese proceso, y pienso que debe de analizarse muy bien y asumir y tomar en cuenta las opiniones diversas para que la decisión sea la más acertada, y luego no nos lamentemos, como dije anteriormente, de tomar una medida que al final no sea beneficiosa para el sistema educativo nacional. Y con respecto a todas las otras propuestas que hace el gobierno de eliminar un número de diputados, de celebrar las elecciones
en una misma fecha, etcétera, de tomar medidas con respecto al Ministerio Público, que sea independiente, etcétera. ¿Qué opinas? Bueno, con relación al tema de la elección presidencial y el reforzamiento de los candados para evitar que un presidente quiera seguir manteniéndose en el poder después de reelegirse 8 años, yo pienso que eso no es negativo, eso es positivo, porque el mismo presidente con eso se está inhabilitando prácticamente. De modo que eso viene una línea quizás de evitar la prolongación indefinida de un candidato, de un presidente en el poder y los efectos negativos que eso puede traer consigo para la institucionalidad de un país. En el caso del reforzamiento de la independencia del Ministerio Público, que ya de hecho existe, sobre todo a nivel de lo que es la carrera del Ministerio Público, que se está implementando ya los procuradores de corte, los fiscales, los fiscalizadores, todo eso son nombrados por un sistema que ya no es como antes, sino que tiene su propia logística, su propio sistema de designación a través del Consejo Superior del Ministerio Público y la dinámica que se sigue a lo interno del Ministerio Público en relación a la designación de todos los actores que participan en el mismo. Ahora, con relación a la designación del Procurador General, no vemos mal que este no sea designado directamente por el presidente, sino que se utilice un mecanismo como que el que se ha planteado, que sea a través ya sea del Consejo Nacional de la Magistratura u otros mecanismos que impidan la incidencia directa, como ocurre ahora, que sea una designación del presidente por un decreto de un procurador general. De modo que eso viene a reforzar la independencia y lo vemos de manera muy positiva, porque eso va a contribuir, digamos, y no creo que tenga nada negativo al respecto. Lo otro con relación a la fusión de las elecciones, a la disminución de los diputados, ya ustedes saben la resistencia que hay entre los diputados con relación a eso, y prácticamente han acordado rebajarlo a 20. Es muy difícil que eso pueda implementarse con la aceptación, pero con relación a los dos primeros aspectos, lo vemos de manera muy positiva. Doctor, agradecemos que nos haya acompañado en esta ocasión. Esperamos volver a tenerlo pronto. Sí, porque tenemos el tema de la reforma. Sí, hay muchos temas que hablar. De universitaria, la participación de la universidad, que estamos en un proceso. Esos temas quedan pendientes aquí sobre el tapete. Sí. Bien, ha sido la participación del doctor Antonio Medina Calcaño, sociólogo, jurista, director general de Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es vicerrector de extensión y es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. Gracias a él por su atención, a ustedes gracias por su presencia. Todos quedan invitados para el próximo domingo, si Dios quiere, cuando estaremos de nuevo como de costumbre a partir de las 11 de la mañana. Será pues, hasta el domingo, si el Señor lo permite.